Bien, nos está mostrando esta curva, la combinación de estas curvas, ¿sí? Ustedes ven que si nosotros trasladamos esta gráfica sobre esta, vamos a llegar a esta conclusión. Bueno, esta es la gráfica también de otro ejemplo donde el variable, el factor variable no son empleados, sino que son insumos, ¿sí? Pero a los fines del ejemplo vale lo mismo. Vean ustedes que la función de producción tiene esta forma, ¿sí? Generalmente las funciones de producción tienen esta forma, ¿sí? Un crecimiento eh, con una pendiente positiva mayor que 1 sería, ¿sí? En este caso, hablando matemáticamente, y después sigue creciendo con una pendiente positiva, pero entre 1 y 0, y después esa producción total empieza a disminuir, entonces empieza a caer esta gráfica, ¿sí? Bien, y representado acá tenemos también el producto medio, ¿sí? Y el producto marginal. Vean ustedes que, como pueden observar en la gráfica, y ya en forma de anticipo, que con esta gráfica se puede identificar la ley de los rendimientos decrecientes. ¿Y qué es esto de la ley de los rendimientos decrecientes? Bueno, postula justamente o propone que si uno de los factores productivos está fijo o más de uno, ¿sí? Nosotros vimos que teníamos 3 factores de la producción que estaban fijos. Si están fijos significa que están en el corto plazo. Y bueno, entonces, si esos factores de la producción están fijos y seguimos agregando el que está variable, ¿sí? El que es variable, que lo estamos analizando, seguimos agregando factores de la producción total va a ir aumentando, ¿sí? Nosotros seguimos agregando elementos y la producción total va a ir subiendo, ¿sí? Pero cada vez en menor medida. Ese ritmo, ese crecimiento va a ser más lento y luego va a comenzar a reducirse. Pensemos en la cantidad de empleados que veníamos diciendo en el ejemplo anterior. A medida que se van incrementando empleados, o sea, llega un momento en que tener, por ejemplo, 20 trabajadores para trabajar en una hectárea, ¿sí? Es un exceso. Entonces, justamente, la producción total comienza a disminuir. ¿Por qué? Porque justamente hay, o sea, un estorbo entre empleados y hace que la producción total no se obtenga como debería, ¿sí? Siguiendo toda la combinación de los factores de la producción. Entonces, con esa lógica es que aparece esta ley de rendimientos decrecientes de un economista de siglos anteriores. Bien, ¿y para qué nos sirve realizar toda esta gráfica? Bueno, a los fines de la economía, la gráfica nos está mostrando tres etapas del proceso o de la curva, sí, o del proceso de producción, ¿sí? 3 etapas. La primera etapa, ven acá que es esta primera parte, la segunda etapa entre estas dos paralelas y la tercera etapa. La primera se llama de rendimientos crecientes. ¿Por qué? Porque justamente la curva de producción, vean ustedes que, bueno, está en un crecimiento positivo, o sea, dijimos que la pendiente es positiva y mayor que 1, ¿sí? Va creciendo, va aumentando. Después entramos en una etapa donde el crecimiento es más lento, pero sigue creciendo la producción total y después cae. Bien, en esta etapa que es la de los rendimientos negativos, o sea, por razones obvias no conviene producir, porque si vamos a tener rendimientos negativos, definitivamente es mejor no producir a tener pérdidas, ¿sí? Bien, y entonces tenemos que definir en cuál de estas dos etapas vamos a posicionarnos, en la de los rendimientos crecientes o en la de los rendimientos decrecientes. Y acá entran en juego justamente las curvas del producto medio y el producto marginal. ¿Por qué? Porque en esta etapa, ¿sí? de la etapa de los rendimientos decrecientes, que la etapa en sí se define donde se cruzan el producto medio con el producto marginal, es donde comienza esta etapa, ¿sí? Y termina la etapa cuando el producto marginal llega a 0, es decir, cuando atraviesa el eje de las X. Entonces, en ese punto termina la etapa 2, ¿sí? La etapa de los rendimientos decrecientes. Y entonces, les decía, el producto total en esta etapa sigue creciendo, ¿sí?
¿Y por qué la vamos a elegir a esta etapa como la etapa, digamos, de producción ideal? Porque en esta etapa el producto medio, bueno, sigue justamente en disminución, pero se ve, a ver, compensado, se podría decir, que la producción total sigue aumentando. Es decir, el producto medio por empleado comienza a disminuir, por empleado o por insumo, ¿sí? Comienza a disminuir, o sea, el promedio comienza a disminuir, pero la función de producción sigue teniendo aumento, ¿sí? Es por eso que esta sería como la etapa, digamos, donde convendría posicionarse eh, para la producción. Visto, o sea, visto dentro de esta teoría, ¿sí? Y considerando que estamos en un contexto de corto plazo, por supuesto, ¿sí? Y reitero, o sea, el corto plazo está definido porque hay otros factores de la producción que están constantes y al estar constantes nos están indicando que estamos en el corto plazo. Bien, hasta acá sería, bueno, la teoría de la primera parte. Con este segundo video queda la teoría de la primera parte de la unidad número 4. Y el próximo viernes estaremos ejercitando, bueno, parte de estos conceptos y avanzaremos después con costos. Nos vemos en la próxima clase. Bien, nos está mostrando esta curva, la combinación de estas curvas, ¿sí? Ustedes ven que si nosotros trasladamos esta gráfica sobre esta, vamos a llegar a esta conclusión. Bueno, esta es la gráfica también de otro ejemplo donde el variable, el factor variable no son empleados, sino que son insumos, ¿sí? Pero a los fines del ejemplo vale lo mismo. Vean ustedes que la función de producción tiene esta forma, ¿sí? Generalmente las funciones de producción tienen esta forma, ¿sí? Un crecimiento con una pendiente positiva mayor que 1 sería, ¿sí? En este caso, hablando matemáticamente, y después sigue creciendo con una pendiente positiva, pero entre 1 y 0, y después esa producción total empieza a disminuir, entonces empieza a caer esta gráfica, ¿sí? Bien, y representado acá tenemos también el producto medio, ¿sí? Y el producto marginal. Vean ustedes que, como pueden observar en la gráfica, y ya en forma de anticipo, que con esta gráfica se puede, a ver, identificar la ley de los rendimientos decrecientes. ¿Y qué es esto de la ley de los rendimientos decrecientes? Bueno, postula justamente o propone que si uno de los factores productivos está fijo o más de uno, ¿sí? Nosotros vimos que teníamos 3 factores de la producción que estaban fijos. Si están fijos significa que están en el corto plazo. Y bueno, entonces, si esos factores de la producción están fijos y seguimos agregando el que está variable, ¿sí? El que es variable, que lo estamos analizando, seguimos agregando factores de la producción total va a ir aumentando, ¿sí? Nosotros seguimos agregando elementos y la producción total va a ir subiendo, ¿sí? Pero cada vez en menor medida. Ese ritmo, ese crecimiento va a ser más lento y luego va a comenzar a reducirse. Pensemos en la cantidad de empleados que veníamos diciendo en el ejemplo anterior. A medida que se van incrementando empleados, o sea, llega un momento en que tener, por ejemplo, 20 trabajadores para trabajar en una hectárea, ¿sí? Es un exceso. Entonces, justamente, la producción total comienza a disminuir. ¿Por qué? Porque justamente hay, o sea, un estorbo entre empleados y hace que la producción total no se obtenga como debería, ¿sí? Siguiendo toda la combinación de los factores de la producción. Entonces, con esa lógica es que aparece esta ley de rendimientos decrecientes de un economista de siglos anteriores. Bien, ¿y para qué nos sirve realizar toda esta gráfica? Bueno, a los fines de la economía, la gráfica nos está mostrando tres etapas del proceso o de la curva, o del proceso de producción, ¿sí? 3 etapas. La primera etapa
ven acá que es esta primera parte, la segunda etapa entre estas dos paralelas y la tercera etapa. La primera se llama de rendimientos crecientes. ¿Por qué? Porque justamente la curva de producción, vean ustedes que, bueno, está en un crecimiento positivo, o sea, dijimos que la pendiente es positiva y mayor que 1, ¿sí? Va creciendo, va aumentando. Después entramos en una etapa donde el crecimiento es más lento, pero sigue creciendo la producción total y después cae. Bien, en esta etapa, que es la de los rendimientos negativos, o sea, por razones obvias no conviene producir, porque si vamos a tener rendimientos negativos, definitivamente es mejor no producir a tener pérdidas, ¿sí? Bien, y entonces tenemos que definir en cuál de estas dos etapas vamos a posicionarnos, en la de los rendimientos crecientes o en la de los rendimientos decrecientes. Y acá entran en juego justamente las curvas del producto medio y el producto marginal. ¿Por qué? Porque en esta etapa, ¿sí? de la etapa de los rendimientos decrecientes, que la etapa en sí se define donde se cruzan el producto medio con el producto marginal, es donde comienza esta etapa, ¿sí? Y termina la etapa cuando el producto marginal llega a 0, es decir, cuando atraviesa el eje de las X. Entonces, en ese punto termina la etapa 2, ¿sí? La etapa de los rendimientos decrecientes. Y entonces, les decía, el producto total en esta etapa sigue creciendo, ¿sí? ¿Y por qué la vamos a elegir a esta etapa como la etapa, digamos, de producción ideal? Porque en esta etapa el producto medio, bueno, sigue justamente en disminución, pero se ve, compensado, se podría decir, que la producción total sigue aumentando. Es decir, el producto medio por empleado comienza a disminuir, por empleado o por insumo, ¿sí? Comienza a disminuir, o sea, el promedio comienza a disminuir, pero la función de producción sigue teniendo aumento, ¿sí? Es por eso que esta sería como la etapa, digamos, donde convendría posicionarse para la producción. Visto, o sea, visto dentro de esta teoría, ¿sí? Y considerando que estamos en un contexto de corto plazo, por supuesto, ¿sí? Y reitero, o sea, el corto plazo está definido porque hay otros factores de la producción que están constantes, y al estar constantes nos están indicando que estamos en el corto plazo. Bien, hasta acá sería, bueno, la teoría de la primera parte. Con este segundo video queda la teoría de la primera parte de la unidad número 4. Y el próximo viernes estaremos ejercitando, bueno, parte de estos conceptos y avanzaremos después con costos. Nos vemos en la próxima clase.